En el año 796 moría Isán I y eligió como su sucesor al segundo de sus hijos, Alacán, al que consideraba el más capaz. Sin embargo, Alacán no tuvo mucha suerte, ya que tuvo problemas desde el inicio del emirato, y además no los resolvió muy bien, ya que era muy intransigente y tenía pocas habilidades diplomáticas. Podemos decir que Al-Ándalus vivió su periodo más sangriento desde su fundación. Los primeros problemas los tuvo con sus tíos, los hermanos exiliados por Isán I, ya que no aceptaron su nombramiento como hicieron con su padre. Abdalá, en el año 797, fracasó en el intento de atraerse al jefe de la marca superior de Zaragoza y también a Carlomagno, al que ofreció su ayuda para la toma de Barcelona y otros territorios. En el año 800 se apoderó de Huesca, pero por poco tiempo, y marchó a Valencia. Y 2 años después, entre el año 802 y 803, llegó a un acuerdo con su sobrino, renunciando a sus pretensiones y jurándole fidelidad, a cambio de una renta anual y del gobierno de la zona de Levante, con una condición que le puso el emir: permanecer siempre en Valencia. A partir de entonces se mantuvo tranquilo y las dos familias contrajeron matrimonios. Su otro hermano, Sulaimán, desde el año 798 y en 6 ocasiones, intentó derrocar a Alacán, todas ellas fracasadas, y entre el año 800 y 801 fue decapitado por el gobernador de Mérida cuando intentaba sublevar a los rebeldes. Un segundo foco de problemas para Alacán fueron las marcas fronterizas. Entre los años 797 y 813 hubo revueltas en Toledo, Zaragoza y Mérida. Las marcas fronterizas estaban descontentos por la implantación de los impuestos no autorizados por el Corán y por la discriminación política a nivel étnico. Las revueltas fueron como una consecuencia de la política de pactos y capitulaciones que hicieron los musulmanes durante la conquista. La autonomía otorgada en dichos pactos y capitulaciones se convertiría con el paso del tiempo en una serie de peticiones y reclamaciones ante la política que llevaba el emirato. Al ser desoídas, estas peticiones terminarían en revueltas que serán apoyadas tanto por los mozárabes como por el reino de Asturias. Alacán la sofocó con mano dura. Para ello necesitaba un ejército leal, y al no fiarse de nadie, reclutó dicho ejército en el exterior formado por esclavos. Pero esto costaba mucho dinero. ¿De dónde lo sacó? Pues lo sacó de nuevos impuestos para aumentar la recaudación. Y la consecuencia es lógica: nuevas revueltas y ahora de signo popular. Voy a desarrollar las revueltas que se sucedieron en cada una de las marcas fronterizas. Empezamos por la de Toledo en el año 797. En Toledo la población mayoritaria era de muladíes y no reconocieron al nuevo gobernador que puso Alacán y se independizaron del emirato. Alacán, para sofocarla, envió al gobernador de Talavera, el muladí Anrús. Envió a este personaje por su condición de muladí, ya que daría mejores vibraciones entre los rebeldes, que eran mayoritariamente muladíes, como os he dicho. Construyó una fortificación, podemos ubicarla en el actual Alcázar, para su residencia y su administración. Como excusa para rendir honores al príncipe Abderramán, que marchaba a una supuesta expedición al norte peninsular, invitó a los muladíes más influyentes a un banquete para inaugurar la nueva fortificación y para recibir al príncipe Abderramán. Pero según iban entrando de uno en uno, eran degollados y decapitados, y sus cuerpos lanzados a un foso de la fortificación. Por eso a esta revuelta se la conoce como la Jornada del Foso. Se calcula que 700 personas fueron asesinadas. Fue tan brutal la represión que Toledo estuvo en calma durante muchos años, aunque hubo nuevas revueltas entre los años 811 y 819. En la marca de Zaragoza, en el año 796, el noble muladí Balul se proclamó independiente, pero el ejército del emirato le obligó a huir hacia el norte. 2 años después lo volvió a intentar con más apoyo popular, tomando Huesca, Barbastro y Zaragoza.
En el año 801, Alacán volvió a enviar a su hombre de confianza, Anrús, el de la jornada del Alfonso de Toledo, para restablecer el orden y recuperó Zaragoza. Balú se atrincheró en Huesca bajo la protección del Imperio carolingio. Siguiendo instrucciones de Córdoba, fue traicionado por su lugarteniente, que sería recompensado con la gobernación de Barbastro, y Anrús sería el dueño de Zaragoza y Tudela. Seguiría esto una represión donde Anrús decapitó a los cabecillas, castigó a los muladíes de Huesca y reforzó las defensas con la construcción de la fortaleza de Tudela. En el año 812 Anrús tanteó con sus generales independizarse del Emirato de Córdoba. Alacán envió un ejército y después de un tira y afloja restablecieron las relaciones. A la muerte de Anrús 2 años después, en el 814, los Banu Qasi se apoderaron de Toledo y pusieron como su gobernador al hijo de Anrús. Alacán restituyó al hijo de Anrús y dejó a un miembro de los Banu Qasi como segundo en Tudela, quedando la marca superior a cargo del príncipe Abderramán. La última marca fronteriza que se reveló fue en Mérida y fue en las revueltas más resistentes. Muladíes, bereberes y mozárabes, con el apoyo de Alfonso II de Asturias, estaban descontentos con el aumento de los impuestos y con el incumplimiento de los pactos firmados. Como os he dicho, fue la más resistente porque duró desde el año 815 al 813 y después, 4 años después, en el 817, se volvieron a repetir. Pero no solo hubo revueltas en las marcas fronterizas, sino también en la misma capital del Emirato, en Córdoba. En el año 805 hubo un intento de golpe de Estado. Notables árabes, alfaquíes, funcionarios de palacio y destacadas figuras de la vida cultural y social de Córdoba conspiraron contra el emir y querían poner en el trono a un primo de Alacán. Fracasó porque el primo reveló la conspiración. Fueron 72 hombres crucificados públicamente. La crucifixión era considerada una muerte innoble y era destinada a traidores, conspiradores y autores de delitos espantosos. Al año siguiente, en Córdoba hubo una revuelta, esta vez de carácter popular. La consecuencia de esto hizo que Alacán se reforzara su seguridad organizando una guardia personal formada por 2000 esclavos de origen europeo. A esta guardia personal se le llamaba los mudos, ya que no hablaban ni árabe ni romance, y estuvieron al mando del conde Rabí, un mozárabe. Por otra parte, Alacán mejoró sus fortificaciones en palacio y en la ciudad. Durante los siguientes 12 años no pasó absolutamente nada en Córdoba, hasta que en el año 818 se produjo la revuelta del arrabal de Sacunda. Debido al crecimiento de Córdoba, se levantó un barrio al otro lado del Guadalquivir, que tenía almazaras para producir aceite, talleres artesanales y metalúrgicos, tiendas y viviendas donde vivían los alfaquíes, personajes de la corte, comerciantes, artesanos, cristianos y judíos. Más o menos había una población entre los 20.000 y los 30.000 habitantes. En el momento del Emirato de Alacán, los alfaquíes empezaron a difundir propaganda adversa a la política que estaba llevando el emir, muy alejada, según ellos, del Corán. Por otra parte, la población estaba descontenta con los nuevos impuestos extraordinarios, además de que eran recaudados por el mozárabe, el conde Rabí, el que estaba al cargo de los mudos. El 25 de marzo del 818, un suceso, podemos decir, de poca importancia, hizo que se levantara toda la población cordobesa. Un soldado de la guardia del emir mató a un armero del zoco de Sacunda por negarse a atenderlo con diligencia. Alacán, que regresaba en esos momentos de una cacería, al atravesar el arrabal fue increpado por los vecinos. La respuesta fue contundente. Los soldados detuvieron a 10 personas y los crucificaron públicamente. La gente con palos, cuchillos y hachas intentaron asaltar el palacio, pero la revuelta fue sofocada con suma facilidad. Los siguientes 3 días fueron atroces. Se autorizó a los soldados a cometer cualquier tropelía, se suspendieron todas las operaciones comerciales, se detuvo a los responsables, crucificándose a más de 300 personas.
y el arrabal fue convertido en un campo de labranza que durante 2 siglos estuvo prohibido edificar en la zona. Se fueron desterrados más de 20.000 personas. Primero marcharon a Toledo, luego a Fez, pero la ciudad más numerosa que recogió exiliados fue Alejandría, y en el año 827 estos desterrados ocuparon Creta y establecieron allí un emirato. La inestabilidad del Andalus fue aprovechada tanto por Alfonso II de Asturias como los francos en la Marca Superior. Alfonso II en el año 797 entabló conversaciones con Carlomagno y el año siguiente realizó una expedición llegando hasta Lisboa, obteniendo un gran botín. Por su parte, los francos, entre los años 798 y 801, iniciaron acciones de penetración en la península ibérica. En Pamplona hubo una revuelta donde se ejecutó al gobernador Mutarif, que era un miembro de los Banu Qasi, aliado del Emirato. En Pamplona había un enfrentamiento entre dos familias, los Velasco, que apoyaban a los francos, la intervención de los francos en la península ibérica, y los Íñigos, que estaban emparentados con los Banu Qasi. Entre los años 810, aunque algunos historiadores dicen el 820, fue coronado como primer rey de Pamplona Íñigo Arista, perteneciente a la familia de los Íñigo. En el Pirineo aragonés, los francos tomaron Jaca y nombraron al conde Aureolo como su gobernador. Contaba con el apoyo de una familia local, los Galindo. En el 809, a la muerte de Aureolo, fue sucedido por Aznar I Galindo, nombrado conde por Carlomagno, y podemos decir que aquí se inició el condado de Aragón. Y por último, en Cataluña, los francos consolidaron con el conde Borrell los condados de Urgel, Cerdaña y Osona, y participó en la toma de Barcelona en el año 801. En el aspecto religioso, con la de Ramón I se vivió una etapa de tolerancia religiosa en el Emirato. Los cristianos aprendían árabe, que era la lengua oficial, y la élite musulmana practicaba el latín. Pero a partir de Alacán I se inició un intento de unificación religiosa en el árabe. Alacán aumentó las conversiones al Islam mediante pactos ventajosas, como eran conservar sus posesiones y ocupar cargos públicos. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos conversos, los llamados muladíes, se sintieron marginados con relación tanto a los árabes como a los bereberes. La consecuencia es que se unieron a los descontentos andalusíes por el aumento de los impuestos y protagonizaron parte de las revueltas. Alacán introdujo una doctrina en el Emirato de Córdoba, el maliquismo, que se caracteriza por la defensa a ultranza de los preceptos coránicos y en una unidad dogmática. Los alfaquíes tuvieron mucha influencia en el Emirato en la toma de las decisiones políticas. Sus dictámenes eran recibidos como preceptos y en casos cuyos precedentes no estaban claros como una doctrina obligatoria. Las otras religiones, en especial el cristianismo, vivieron momentos difíciles. Aunque estaban amparados por la ley, todo buen musulmán anhelaba que el cristianismo desapareciera. Los alfaquíes decían que las influencias cristianas provocaban desviaciones entre los musulmanes. La consecuencia de todo ello es que la comunidad mozárabe empezó a ser odiada por la población por participar en las revueltas de la Marca fronterizas y por la actuación del conde Rabi, el jefe de los mudos, como recaudador de impuestos. Tras la revuelta del Arrabal, Alacán cayó enfermo y sus últimos 4 años de vida vivió arrepentido por sus pecados y lo acontecido en la revuelta del Arrabal. Nombró como su sucesor a su hijo Abderramán II, y para evitar problemas sucesorios como habían sufrido tanto él como su padre, nombró a otro de sus hijos como heredero suplente, e hizo que los notables de Córdoba les juraran a ambos fidelidad. El chivo expiatorio del mal gobierno de Alacán fue el conde Rabí, que fue destituido y crucificado por su sucesor Abderramán II a los pocos días de ser emir. En los próximos vídeos desarrollaré los sucesos que he pasado un poco por encima, como son el nacimiento del reino de Pamplona y del condado de Aragón,
y la aparición de la marca hispánica en la marca superior andalusí con la entrada de los francos en la península ibérica.